Él es locutor y podcaster, es comunicador social de la Universidad Javeriana con énfasis en comunicación educativa. Él tiene más de 20 años de experiencia en radio, Javeriana, Caracol, Radiopolis, RTBC. 17 años estuvo en televisión, en City TV, y 12 años nada más y nada menos que haciendo podcast, que es lo que nos reúne hoy aquí. Actualmente en El Tiempo, en Spotify Studios, y es director del podcast Caracol en Caracol Radio. Es autor del libro, que quienes están en mi clase ya no han escuchado que les he estado mencionando, del libro Todo sobre Podcast, y ganador de 2 premios Latin Podcast Awards. También es instructor de podcasting en cursos en El Tiempo, presenciales a distancia y virtuales. Nuevamente, Félix, bienvenido a esta comunidad que con tantas ansias te espera. Gracias nuevamente por compartir y te cedo el uso de la palabra. Aquí estoy para ustedes, para compartir todo lo que podamos en este rato. Quisiera que hablemos, quisiera que conversemos, que hagamos preguntas y contestemos preguntas. Y antes, por supuesto, les voy a contar quién soy. ¿Quién carajos soy? En Bogotá, en mi ciudad, uno diría una palabrota, decir, ¿y este quién es? ¿Por qué? Entonces les voy a contar que no soy más que un locutor que descubrió hace un tiempo que el oficio del locutor estaba en vías de extinción. Vivimos en el siglo XXI, en el momento en el que tenemos ahora voces electrónicas, tenemos Loquendo y Siri y el Google Assistant y un montón de aparatos y de sistemas a los que les hablas y te contestan. Y que un locutor robótico existe y que puedes conseguir un programa, ni siquiera tienes que comprarlo, conseguir un programa de voz en el que puedes elegir con qué acento va a hablar la voz robótica, si va a ser de hombre, de mujer, si va a ser una voz infantil o a hacer un montón de cosas. Sin embargo, yo me había ganado la vida con mucho esfuerzo con la voz, haciendo las veces de locutor. Me gradué de comunicación social. Descubrí luego que después de haber estudiado comunicación social, la gente que iba a estudiar locución un poco estudiaba lo mismo. Otra vez me querían enseñar otra vez lo mismo. Así que tomé una decisión en ese momento y pensé como, si ya estudié comunicación social y si estoy buscando trabajo como locutor, porque como cantante me fue pésimo, voy a buscar dónde pueda estudiar esto. Y descubrí que no había un sitio en el que me enseñaran en ese momento a ser locutor por manejo de la voz, sino que lo más profesional que podía encontrar yo para hablar de manejo de la voz iba a ser técnica vocal de canto. Así que me metí en un coro en la Universidad Nacional de Colombia. Me metí en el coro y en el coro me fue bien, me divertí, aprendí canciones, aprendí a manejar la voz y simultáneamente, después de graduarme, no es que yo quiera asustarlos, pero después de que te gradúas y te dicen ya te vas a conseguir un trabajo, en mi caso no fue así. Pasaron muchos años para que yo pudiera conseguir un trabajo y de hecho todavía no he conseguido el primer empleo. Trabajo sí, pero no empleo. Y un amigo mío me propuso, ¿por qué no tomas un curso de microempresa? Microempresa. ¿De qué se trata eso? Pues me fui a averiguar de qué se trataba lo de microempresa y empecé a aprender allí cosas que estaban diseñadas para unos cursos diseñados para quien pone una panadería, para quien pone una peluquería, para quien tiene una tienda, un expendio. Recuerdo que había alguien que vendía cervezas en el curso que yo estaba haciendo y yo quería poner un estudio de grabación. Como que no empataba en muchas cosas, pero al final sí empataba. Aprendí muchísimas cosas allí. Por ejemplo, a identificar las oportunidades y a darme cuenta de
qué era lo que yo estaba fallando y en qué y cuáles eran mis fortalezas. Descubrí que mi gran fortaleza era justamente no tener un empleo, porque tenía una libertad y podía probar muchísimas cosas. Eso me llevó a que luego, más adelante, conseguí trabajo en la radio, y en la radio empecé a sentir que cuando tenía un turno en una emisora y me sentaba frente a un micrófono a hablar, a presentar canciones, todos los días las mismas canciones, en un espacio sin ventanas, empecé a sentir que eso lo haces durante un periodo, pero luego sientes como, ¿y qué? ¿Luego qué sigue? ¿Qué hay después? ¿Qué hay más allá del estudio de emisión de la radio? Y empecé a descubrir el podcast. Antes me habían encargado una serie podcast para una emisora estatal colombiana. Hice esa serie que yo creí que era podcast, la hice en el 2007, si no estoy mal, y yo juraba que estaba haciendo un gran podcast. Y para 2012 me di cuenta, utilizando aplicaciones en el teléfono, así como esta que estoy utilizando en este momento, me di cuenta de que todo lo que yo sabía de radio me había llevado por el camino equivocado para hacer un podcast, porque la gente que estaba haciendo podcast y consumiendo podcast no estaba buscando el mismo contenido que suena en la radio. Y entonces empecé a seguir por un camino que me llevó en 2016 a decir, ya no quiero trabajar en radio. Renunciar a la radio y que algunos de mis colegas dijeran, este tipo está loco, es que odia la radio, es que... Y luego pienso como, no, espérate, no es que la odie, solamente que siento que no es la única alternativa para comunicación sonora. Y yo crecí creyendo que la radio era la única opción sonora. Me di cuenta luego de que no, de que había más posibilidades, no solamente la radio, y que además de la radio existían cosas como, por ejemplo, el podcast. Pero también existen los audiolibros, pero también existen una cantidad de formatos, entre los cuales incluyo yo, por ejemplo, la cuentería, que no sé si pasa en la Universidad de Celaya, pero cuando yo estaba estudiando en la Universidad Javeriana en Bogotá y en la Universidad Nacional de Colombia, hay plazas donde llega una persona, un cuentero o un cuentacuentos, y se pone a contar historias. Y muchos estudiantes nos reuníamos en torno y le escuchábamos las historias. Pues bueno, eso también es comunicación sonora. Empecé a identificarlo, a valorarlo. Me hice amigo de muchos cuenteros que luego derivaron ¿cómo se dice?, en artistas de stand-up comedy. Bueno, eso está súper, súper fuerte actualmente, y las personas que yo conocí contando cuentos en un parque de la ciudad o en la plaza de la universidad, eh, tienen ahora canales de YouTube con millones de followers, y se dedican a un tipo de comunicación que no pasa por una emisora de radio ni por un canal de televisión. Entonces, desde 2012 me puse a recopilar lo que iba aprendiendo de todo esto del podcasting. Busqué información en los libros. No había libros suficientes. Había muy pocos. Había libros hechos en Estados Unidos del tipo How to o Podcasting for Dummies. Y sí, están bien, pero cuando vienes de una facultad de comunicación sientes como, ¿habrá algo más detrás de esto? Y descubrí que en Brasil sí había una facultad de comunicación en la que habían hecho un estudio, y estaban haciendo una aproximación desde lo académico bastante interesante, y pensé, hay un hueco aquí, hay una oportunidad. No hay todavía alguien que haya escrito un libro sobre podcasting como el que yo quisiera leer, así que vamos a hacer ese libro. En el año 2016 logré publicarlo, en abril de 2016, y ese libro lo voy actualizando todos los años, contando básicamente, principalmente, lo que voy aprendiendo. Eh, Ayer tomé notas para una actualización para la próxima edición, que será la del año próximo, cuando ojalá ya no haya pandemia, y allí voy. En ese camino de locura, en el que muchos compañeros de la radio pensaron que yo me había vuelto loco y que yo estaba despreciando
el trabajo. En ese camino me encontré con que yo estaba produciendo podcast de manera experimental, estaba haciendo un podcast grabado en las calles con un teléfono o con un micrófono conectado al teléfono, descubriendo qué sí funcionaba, qué no funcionaba, qué era diferente de la radio. Y, y cuando al comienzo todos me veían como loco, llegó el año 2019 y me ofrecieron dos trabajos grandes. Yo ya trabajaba como podcaster, mm, ofreciendo anuncios dentro de mi podcast y creación de podcast para otras personas y empresas. Pero llegaron dos trabajos grandes. El primero que me ofrecieron fue para Spotify, para el primer proyecto en Latinoamérica hispana. Spotify creó un podcast de noticias en alianza con el periódico Folha do São Paulo, que se llama Café da Manhã. Y ese empezó a funcionar bien en Brasil, por supuesto, y dijeron, vamos a reproducirlo en español también. Y llamaron a el diario más importante en Colombia, el más grande, el de más circulación, no digamos más importante, porque creo que esto es una valoración diferente, el diario de más circulación en Colombia, tanto en papel como en digital, que se llama El Tiempo, y en El Tiempo, que me conocían ya por estar hablando de podcasting tanto tiempo, porque yo tengo un blog en el periódico. Un blog significa que entro y escribo de manera independiente, pero dentro de la plataforma del periódico. Y me llamaron y me dijeron, ¿por qué no vienes a presentar el podcast con nosotros? Y empezó ese proyecto que se llama El Primer Café. Ahora no solamente está con El Tiempo en Bogotá, sino que está funcionando también con La Nación en Argentina. Y creemos que próximamente, si las cosas se dan, aparecerá también El Primer Café de Spotify y un periódico de México. Podría ocurrir pronto, esperamos. Y simultáneamente en la compañía más grande de radio de mi país, que hace parte de Prisa, que hoy en México, creo que tal vez ustedes se hayan enterado de las noticias de W Radio en México. Bueno, pues W Radio también hace parte de Prisa, tanto en México como en Colombia. En Colombia totalmente de Prisa, en México ya sabrán ustedes por las noticias que es mitad y mitad. Y esa compañía, que es la más grande de radio, me llamó y dijo, ¿sabes qué? Queremos que vengas a implementar una política de podcast dentro de la compañía. Y en eso estoy trabajando actualmente con dos de los medios más grandes en Colombia, para crear podcast a partir de lo que he aprendido afuera de los medios. Esa es resumida mi historia. ¿Qué me cuentan ustedes? ¿O qué les gustaría saber? Mientras voy tratando de reconectarme en la computadora. Claro que sí, Félix, muchas gracias. Jóvenes, invitados a todos en general, vimos que también tenemos registro de fuera de la universidad. Bienvenidos siempre a su casa, a la Universidad de Celaya. Quien tenga intención de hacer alguna pregunta, adelante, Diana Romero, puedes activar tu micrófono con toda confianza. Hola, buenas tardes. Yo soy colombiana, pero estoy haciendo una maestría en la UBA, estoy en Argentina en este momento. Y me llamó la atención este webinar porque mi proyecto de investigación es, o sea, yo no sé nada de podcast, pero mi intención es como analizar la producción discursiva que hay en los podcasts de no ficción. Entonces, una de las primeras preguntas que me hago es, ¿cuál es la diferencia que hay entre la radio y el podcast? O sea, si es solamente porque es un producto on demand, o si tiene que ver que hay un guión que es completamente distinto. Entonces me gustaría como encontrar aquí alguna respuesta al respecto. Vale, Diana, chévere. Bacano. Si eres de Colombia, te diré que bacano. Y ahora debes tener frío en esta época, debe estar haciendo mucho frío en Buenos Aires. Bueno, nada distinto de lo que vivimos en Bogotá en todas las épocas del año. Mira, las diferencias con la radio, yo he encontrado varias y he tratado de puntualizarlas en tres diferencias específicas.
Primero, no es simultáneo. Tiene que ver con el consumo en demanda, pero voy a explicar qué pasa. Es en demanda, sí, claro. Significa que tú puedes estar oyendo un podcast en este momento y yo puedo estar oyendo un podcast en este momento y no serían el mismo. Incluso, si yo te recomiendo y te digo, oye, ¿ya oíste la no ficción? Ese podcast es muy bueno, te lo recomiendo. Y tú empiezas a oírlo y yo lo estoy oyendo, vamos en capítulos distintos. De manera que incluso cuando oímos el mismo contenido, las mismas personas, si estuviéramos en la misma ciudad, podríamos estar en la misma habitación, pero cada uno conectado con sus auriculares y estaría oyendo otro contenido. Porque hasta en el caso en el que oigamos el mismo episodio, tú podrías ir adelante y yo después. Yo podría recibir una llamada y decir, espérate, pongo pausa y después continúo con el podcast. Entonces, no es simultáneo, no es sincrónico y es totalmente distinto de lo que nos ofrece la radio, que nos puede tener el cubrimiento de una noticia, o el mejor ejemplo que he encontrado es la transmisión de un partido de fútbol, en el que tú quieres sentir la emoción de saber lo que está pasando en este momento y no hay un medio más inmediato que la radio. Todos los demás se demoran, tienen un lag, un delay. La radio puede ser instantánea, la radio análoga, instantánea. La digital no, la digital se demora un poquito. Pero la radio análoga es instantánea y te permite conectar a todo un país o, dependiendo de la cantidad, de la red de antenas, te puede conectar a más personas aún en el mismo instante preciso. Y todo el país puede gritar gol en el momento en el que hay gol. Esa experiencia es inigualable. Pero hay días en que tú dices, ahorita no, joven, no tengo tiempo en este momento, quiero oír ese contenido después. Es asincrónico, es otra ventaja diferente. Ventaja número 2, como no dependemos de, o diferencia mejor, como no dependemos en podcasting de una antena, no hay fronteras. Y cuando no hay fronteras, tu contenido es tan global como que yo esté en Bogotá invitado a una charla de una universidad en Celaya hablando con una persona que está en Buenos Aires. Esto hace parte de los nuevos medios que a través de Internet nos permiten conectarnos de una manera que antes no era posible. La radio solo llega hasta donde la antena lo permita. Por ejemplo, no sé cómo ocurre en México y no sé cómo está ocurriendo en Argentina, pero en mi país, que hay 3 cordilleras, ya me estoy uniendo por el otro lado, termino esta historia. En mi país hay 3 cordilleras, porque llega la cordillera de los Andes, es una sola en toda Sudamérica, excepto en Colombia, donde se divide en 3 ramos. Esos 3 ramos hacen que para ir de una ciudad a otra tengas que pasar posiblemente por 2 cordilleras, atravesar túneles o subir la montaña y volver a bajar la montaña. ¿Sabes cómo haces para cubrir el país con antenas de radio con muchas repetidoras? Y el alcance de la radio es limitado porque las montañas dentro de la ciudad son los edificios, pero en el país son las montañas y no permiten que lleguen. Entonces tú agarras tu coche, te vas en tu auto, en tu carro y te vas de fin de semana, porque en Colombia, como no tenemos estaciones, decimos fin de semana, me voy para el verano. 2 horas o 2 horas y media manejando y llegas al verano. Te vas del otoño al verano en 2 horas, pero pierdes la estación de radio, porque la radio no la puedes seguir oyendo porque te alejaste de la antena y hay obstáculos. No pasa eso con el podcast. Tercera de las grandes diferencias. Tú puedes empezar un podcast con una voz que viene de fábrica normalmente, ya viene incorporada. Cuando te entregan el cuerpo te dicen, toma tu cuerpo y aquí viene con una voz. Ay, no me gustó. No importa, es la que hay. Aguántate. Bueno, está bien. ¿Y ahora qué? No, pues ahora nada, sales a vivir y cuando tienes suerte, cuentas con una familia que te dice, ¿sabes qué? Te vamos a dar un teléfono. Toma este teléfono inteligente y te vamos a pagar el plan de datos. Si te dan un teléfono inteligente con plan de datos con internet, en ese momento tú puedes
empezar a utilizar esto como estudio de radio, de televisión, o más bien de podcast, de YouTube, de lo que quieras, y puedes hacerlo. Por el contrario, quien quiere poner una emisora de radio o una estación de televisión tiene que pedir permiso al Estado, ganarse una licitación, asegurar que no va a suspender la emisión nunca jamás mientras tenga la concesión del espectro electromagnético que es del Estado. Y para eso tiene que comprar transmisores. Los transmisores tiene que conectarlos a la fuente de energía eléctrica, que es bastante costosa, es posiblemente el costo más alto que hay en la radio. Y luego, además, ese transmisor tiene que ponerlo en algún lado. ¿Dónde va a poner ese transmisor? No, pues en el estudio de radio. No, espérate, todavía no hemos puesto estudio. Hay que poner estudio. ¿Dónde lo vamos a poner? Hay que pagar el alquiler, la renta o el arriendo. Bueno, y ahora eso hay que contratar personal para que haga los programas. Pero espérate, se nos olvidó algo. El transmisor no puede estar en el estudio. El transmisor tiene que estar en una antena alta que esté en las montañas o en una de esas antenas que crean las ciudades y los gobiernos. Entonces tienes que tener otra instancia y pagar otra vez el alquiler, una persona que esté allí como transmisorista, y se te vuelve un negocio tan grande, que en un momento tienes tanto poder que puedes hacer muchas cosas porque tienes una estación de radio, pero al mismo tiempo debes tanto que te metiste en un tren que no tiene regreso. Mientras tanto, con un teléfono, tú puedes decir, ¿sabes qué? Voy a hacer una temporada y evalúo. Si me va bien, continúo, y si no, pues lo cambio. Tres Muy bien. diferencias enormes. Perfecto. Entonces, pregunten más ustedes. Sí, aquí tenemos a Regina Oviedo, que también quiere hacer una pregunta. Adelante, Regina. Hola, Félix, buenas tardes. ¿Cómo estás? Soy Regina Oviedo. Hola, Regina, qué gusto. Igualmente. Mi pregunta es, porque en enero del año pasado, con unos amigos, o sea, en la universidad tenemos cabina, y como empezaba a ponerse muy popular el podcast, y la verdad es que empezó como un juego, o sea, dijimos como un día, ay, deberíamos de grabarnos, y le dije, pero estamos bien tontos, ¿para qué nos vamos a grabar? Pero lo hicimos. Y la verdad es que, o sea, lo hacíamos como por diversión, pero empezamos a hacer plataformas donde se hacían dinámicas, no sé, preguntas, entonces de qué se va a hablar el próximo episodio, y descubrimos que, no sé, acá en México gente de Veracruz nos escuchaba, gente del norte, y luego nos llegaron mensajes de Venezuela, y la verdad es que estaba muy bien el podcast, pero hubo un problema, porque todos nos fuimos de intercambio. De hecho, uno se fue a Colombia, dos se fueron a Colombia, quieren mucho a Colombia, y ya estamos intentando regresar justo ahora, pero descubrimos que con la pandemia todo el mundo empezó a hacer un podcast, entonces nosotros nos atrasamos y como que no nos cuesta retomar, porque intentamos grabar como a distancia, pero obviamente no es lo mismo, porque si es un podcast que es como de amigos platicando, no se siente tan orgánico. El punto es que ya estamos intentando regresar, pero todo el mundo tiene un podcast ahora y no sabemos qué hacer, como, o sea, cómo retomar de ahí. Y los temas que siempre se escuchaban más era cuando hablamos como de poliamor, o creo que nuestro más escuchado se llama Amor en tiempos de Instagram. Entonces, como que ya sabemos que los temas que pegan más son esos, pero como que queremos ver otros temas que peguen y que no sea repetitivo, porque ya todo el mundo hace podcast. Esa es mi pregunta. Bien, pues tienes razón, porque se ha vuelto, ahora voy a apagar el teléfono y ya me paso para la computadora. Se volvió tan fácil, es una solución tan cómoda. De hecho, siempre lo ha sido. Bueno, no siempre, desde 2004 hasta el 2009, 2010, 11, era un poco difícil armar el podcast, desde que nació hasta que comienza esta segunda década del siglo. Luego empiezan a aparecer aplicaciones que hacen que sea muy fácil. Entonces, la primera gran aplicación que fue una novedad fue SoundCloud. Luego aparecen aplicaciones como Spreaker, que te permiten crear el contenido y además transmitirlo en directo. Te dan una app que te permite
simular una consola, una mesa de mezcla, y funciona. Y recientemente hay mucha gente maravillada con Anchor, que además te dicen, es gratis. Entonces tú te metes y haces el podcast en Anchor, es gratis y todo el mundo quiere. Y te dicen, y además hay pandemia y tienes que quedarte en la casa y tienes que hacer algo en tu casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, pues mira, aquí está servido en bandeja de plata. Y empiezas a hacerlo. Ahora bien, dentro de los podcasts que funcionan muy parecido a cómo funciona una revista, posiblemente el reto no sea empezarlo. Posiblemente el verdadero reto sea acumular episodios, seguir publicando, pase lo que pase, descubriendo las cosas que no te funcionan y las cosas que sí te funcionan. Con cosas como que a veces te enamoras de una herramienta y dices, no, pues es que Anchor me da una cortina musical, entonces yo voy a poner estas cortinas musicales porque son lindísimas, y las empiezas a poner y después te das cuenta de que no son tantas como creías y que hay otros 17 podcasts que empiezas a ver que están poniendo la misma cortina musical, y entonces empiezas a notar qué pasa, vas aprendiendo sobre la marcha y luego descubres que hubo temas que llamaron la atención, pero que otros temas no llamaron la atención. Y luego puede que descubras que estos temas que no habían llamado la atención, con el tiempo sí fueron creciendo, y que los revisas un año después y tienen más escuchas de las que creías. Y los que llamaban la atención, de repente te metes a Spotify for Podcasters y revisas, bueno, ¿qué tanto de mi episodio escuchó la gente? Y descubres que estuvieron todos en el primer minuto, se decepcionaron y se fueron. Y tú jurabas, me está yendo súper bien. Me pasó con un episodio, por ejemplo, que grabé con un amigo diciendo, estábamos hablando, en ese podcast experimental yo hablo de cosas que tienen que ver con la vida tecnológica. Y un día, y series y cosas así, de lo que habla todo el mundo. Pero un día dijimos, mira, van a hacer una serie de 100 años de soledad. Vamos a hablar de esto. Y el título del episodio es 100 años de soledad en Netflix. Pues eso tiene cientos de miles de escuchas en Spotify que en 20 segundos se han ido. Porque la gente que lo encuentra piensa, mira, un audiolibro, me van a leer 100 años de soledad. Y yo no puedo hacer el audiolibro, pero entonces la gente se confunde, llegan, y yo pude haber interpretado sus datos como, es maravilloso, me está yendo muy bien, cuando en realidad es uno de los peores fracasos que he tenido. Me he equivocado mucho. Entonces, lo que primero piensas puede ser un falso amigo, una equivocación, y al final el valor de tu proyecto va a estar medido en otro tipo de cosas, como ¿qué obtienes? ¿Qué estás buscando? ¿Obtienes eso que estás buscando? No necesariamente es lo que todo el mundo piensa. Por ejemplo, en Anchor, todo el mundo, muchas personas, todos no, pero muchas personas dicen, ay, te pagan, ¿no? Sí, pero hay que tener una cuenta bancaria en Estados Unidos. No importa, te sacas un Payoneer y ahí te pagan. Y bueno, pues sí, lo pruebas y de repente te empiezan a pagar, pero después caes en cuenta como, y yo tal vez lo que estoy haciendo es el trabajo del growth hacking a Anchor. Lo que yo estoy haciendo es andar pregonando que todo el mundo se vaya para Anchor, mejorar el negocio de Anchor, y qué futuro tiene mi podcast que está ahí anunciando a Anchor. Puede que me funcione bien, o puede que yo haya sido el tonto útil que trabajó durante 1 o 2 años y que al final no tiene su recompensa. Pero es que primero tienes que saber cuál va a ser tu recompensa. Y a veces la recompensa no viene de tener muchas escuchas, sino de las escuchas que necesitas tú. Por ejemplo, en mi caso, puedo decir que mi podcast personal ahora le está yendo mejor, pero durante mucho tiempo tenía unas 200 escuchas por episodio. Para mí 200 eran muchas, pero comparado con una emisora, eso no es nada. Y luego salía gente que decía, no, pues yo tengo 5,000 escuchas en las
primeras 2 horas de publicación. ¿Cómo? Pero al final de esas 200 escuchas que había, lo interesante es que entre esas 200 personas había personas que estaban dispuestas a darme trabajo. Y eso era invaluable para mí. Yo necesitaba que me oyera una persona que me quisiera contratar para que mi proyecto de podcasting fuese rentable. No iba a monetizar obteniendo unos centavos de cada persona que iba a oír, sino que entre esas personas que iban a oír había alguien que tomaba decisiones. Y, por ejemplo, hubo alguien que en el diario El Tiempo me estaba oyendo, sabía lo que yo estaba haciendo y dijo, este es el que queremos contratar para el proyecto con Spotify. Y luego en Caracol Radio, alguien que estaba oyendo dijo, a veces que ni siquiera oyen, pero saben que tú hablas y que tú haces esto. A veces ni siquiera necesitas que consuman tu contenido. Esto es maravilloso. A veces ni siquiera hace falta que oigan tu programa. Con el solo hecho de que tú hagas tu programa y esté bien posicionado y apunte para algún lado y cumpla eso. Apuntas como con el tiro a la diana. ¿Hay alguna diana aquí? No era mi intención mencionarla en ese sentido. No, ninguna. Ah, bueno. Bueno, sí, perdón, Diana Romero, quien preguntó inicialmente. Diana, perdona, sí. Yo sí decía, ¿dónde oí que estaba Diana? Pues en Buenos Aires. Muchas gracias. No, ya nos estábamos olvidando de ti, perdona. Gracias por responder la inquietud de Regina. Regina es estudiante de la clase donde estoy impartiendo. Tenemos también a Juan Pablo Zamudio Mejía, quien también quiere hacerte una pregunta. Adelante, Juan Pablo. Gracias y hola Félix, ¿cómo estás? Bien, yo me llamo Juan Pablo Zamudio, no soy mexicano, soy colombiano, soy rolo, estoy actualmente viviendo en Bogotá y actualmente estoy estudiando comunicación social con énfasis en periodismo y con radio. Y pues, ¿qué me encuentro yo? ¿En Celaya? No, en La Javeriana, en Bogotá. Ok. Entonces, bueno, ya básicamente estoy a mitad de carrera y en el énfasis de radio es curioso porque al principio de la carrera me mencionaron que el podcast no hace parte del énfasis de radio. Entonces yo decía como, y entonces, ¿qué me van a enseñar si supuestamente lo que dicen es que, hombre, la radio de alguna u otra manera se va a acabar, los números no son buenos, que hay que evolucionar la radio? Pero yo decía, entonces, si el podcast no es una manera en la cual evoluciona la radio, entonces, ¿cuál es? Entonces yo dije, bueno, entonces si a futuro pienso combinar los dos énfasis, que son el de periodismo y el de radio, pues debe haber alguna manera de poder hacerlo pues de una manera rentable económicamente, diría yo. Entonces, yo te quería preguntar, ya que trabajas en un medio de comunicación como El Tiempo, ¿cómo es ese proceso de realizar un podcast teniendo en cuenta una línea editorial como lo es El Tiempo y lo que es el podcast? Es decir, tú tienes la libertad de contar un podcast a tu manera, teniendo en cuenta las noticias. El Tiempo, obviamente, pues como que entra a jugar partido en eso. ¿Cómo es el proceso de realizar un podcast en un medio de comunicación? Bien, para las personas que no están en Colombia, que no saben lo que sabe Juan Pablo, El Tiempo es un periódico de unos 100 años aproximadamente. Es un periódico que fue fundado y que al poco tiempo, relativamente poco tiempo de ser fundado, fue comprado por la familia de Eduardo Santos, que logró ser presidente de Colombia en el siglo pasado y que luego esa familia ha sido una de las más importantes no solamente de los medios, sino de la política de Colombia, al punto de que el expresidente Juan Manuel Santos hace parte de la familia y el ex vicepresidente de otro gobierno son como de tendencias políticas diferentes, pero Francisco Santos, que es actualmente embajador de Colombia en los Estados Unidos, hace parte también de esa familia. Y Alejandro Santos, que dirige otra casa editorial diferente que se llama Semana,
es una familia muy, muy poderosa que fundó el periódico y actualmente ya no son los dueños del periódico, pero el periódico pertenece a uno de los conglomerados económicos más grandes y más fuertes, posiblemente el más grande del país. Todo eso que he dicho es nada más descriptivo. Eso no es bueno ni es malo. Es simplemente lo que pasa en el mundo, no solamente en América Latina, sino en muchísimas partes del mundo. Pero entonces existe la lógica de, ¿puede un medio que tiene tantos, que hace parte de un conglomerado económico y que tiene tantos primos en lo corporativo, dar una noticia como una noticia que afecte a los socios, a los dueños? Pues lo que yo he aprendido en el tiempo es que sí puede. Sin embargo, hay unos límites que uno a veces desde fuera, desde el trabajo en la calle y en las universidades, piensa como, es que tendríamos que salir a decir la verdad sea como sea. Y lo que me encuentro es que, por ejemplo, en época del paro nacional en Colombia, que había una movilización muy fuerte en las calles, la gente criticaba lo que publicaba el diario porque no había dicho, yo lo entiendo ahora como el diario no había dicho lo que alguien quería que dijera. Entonces, eso de la manipulación de los medios, que tememos que el dueño de la corporación esté manipulando a los medios, pasa en el otro sentido exactamente igual. La gente contestataria o no sé, con cualquier posición política, pero que no tiene ninguna relación con el medio, también quiere estar manipulando lo que el medio dice. Y estamos en una época en la que muchas personas, a partir de las redes sociales y de lo que se ha llamado la burbuja, queremos que los medios nos digan lo que queremos oír y no lo que es. Entonces, lo que yo he aprendido adentro del diario El Tiempo es que, mira, murió una persona en una de las marchas del paro nacional. Vamos a salir a decirlo. Sí, vamos a salir a decirlo y a denunciarlo, pero primero constata, verifica. Haz algo que recientemente se ha llamado, con esta onda en la que tenemos de hablar tanto en inglés, el fact-checking. Y es, dejemos de correr para dar la primicia, que en Colombia por décadas, por generaciones se llamó la chiva. El primero que da la noticia es el que tiene el valor. Yo en el tiempo he aprendido a que me digan, espérate, no vamos a hablar de eso hasta que no tengamos certezas. Y eso ha sido una enseñanza muy grande para mí. Entender que hay unos niveles de respeto que tienen que ver con el respeto al oyente o al lector, pero también a la gente de la que vas a hablar y también al medio para el que trabajas. Porque cuando tú metes la pata, haciendo parte de un medio de comunicación, no solamente metes la pata tú, mete la pata todo el medio. Y a tus compañeros también les van a cobrar eso. Y tú vas a tener que ser codeudor, fiador y pagar las deudas de tus compañeros que andan por ahí haciendo burradas. Vale, gracias. Gracias, Félix. ¿Alguna otra pregunta, chicos, por aquí en el chat? ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o dialogar con Félix? Aprovechando que se animen a hacerte las preguntas, Félix, aquí yo te quisiera preguntarte, siendo una persona que haces podcast, ¿qué podcast escuchas tú? Qué bonito. Por ahí alguien te escribió una pregunta. Mira, yo trato de oír todos los podcasts posibles. En una época me enamoré de Radio Ambulante y me enamoré de las raras, pero también he tratado de permitir que haya podcasts totalmente aficionados que esté escuchando, que me aporten cosas nuevas, ideas nuevas y formatos distintos. Los que me suelen aburrir son los que empiezan a hacer lo mismo que hay en la radio, porque siento como, pues ya hay, ¿no? Muéstrame algo nuevo y me engancho con cosas nuevas. Y con formas de relatar, como por ejemplo las que utiliza una compañía gringa que se llama Wondery,
en la que he estado oyendo un podcast que se llama Guerra de Negocios, que está en inglés, pero también tiene una versión en español doblada, donde hacen una narración en la que una sola voz puede interpretar varios personajes. Y la forma en la que ellos logran hacer esa narración es magnífica, es buenísima. También me gusta el podcast de historia de Diana Uribe, en el que está ella sola hablando, haciendo un monólogo muy fuerte. Me gustan los dramatizados, como el de Bienvenido a la Vida Peligrosa, de Podium, dirigido por Guillermo Arriaga. Me gusta Contemos Historias, que es de Lunfa, en la Argentina. Y me gustan un montón de podcasts. Procuro oír de todo tipo de podcasts y encontrar cosas novedosas. Me gusta, por ejemplo, oír podcasts contestatarios que salen a decir lo que no podría decir un medio de comunicación grande, siempre y cuando, insisto, haya una noción de responsabilidad. Cuando noto que están diciendo babosadas, pienso como, una más. Pues fácil, ¿no? Decir tonterías para llamar la atención. De acuerdo, muchas gracias por tu respuesta interesante. Escucharé los que escuchas. Bien, pedía el uso de la palabra Fanny. Adelante, Fanny, puedes abrir tu micrófono, gracias. Hola, mucho gusto, soy Fanny. ¿Sí me escucha? Te oigo, pero no te veo, pero te oigo. No te veo. Ahora te oigo y te veo. Es que hay que pasar a la siguiente página. Ok. Bueno, no caben las fotos en... No, somos varios. Bueno, pues hoy en día pues ya existen como muchos podcasts, muchos hablan de pues muchos temas variados y pues yo imagino que al igual que las personas, pues cada persona pues tiene su esencia y cada persona pues tiene como su identidad. Mi pregunta es, ¿cómo puedo darle identidad a un podcast? La respuesta es, no lo sé, pero sé por dónde buscar. No sé cómo darle identidad a un podcast, pero sé cómo buscarla. Y suele ser como hacer una... De hecho, hace poco estuve participando en la producción de un podcast que se llama El arte de la guerra publicitaria. Te lo recomiendo. Toma el libro clásico antiquísimo del arte de la guerra y dice, ¿qué pasa cuando hablamos de esto en la publicidad? ¿Qué tanto se aplica todavía de las estrategias de guerra? Y empecé a darme cuenta de que de verdad hay muchas estrategias que están diseñadas por un general que tiene que llevar a sus ejércitos a pie a enfrentar una batalla y tiene que tratar de volver con su ejército con el menor número de pérdidas posibles. Y vas entendiendo una cantidad de cosas que te van haciendo pensar, esto lo puedo aplicar yo no solo a la guerra, no solo a la publicidad, sino a mi vida y a cómo emprendo lo que quiero emprender. Y el final de temporada de ese podcast, de la primera temporada, espero que publiquen más, el final de la primera temporada termina siendo un análisis DOFA o FADO. Por diferentes países le llamamos de manera distinta, y uno piensa como, pues claro, esto yo ya lo había oído, pero ¿por qué no lo he hecho? Y más aún propone un nuevo paso y hace ese análisis, pero además empieza a aplicarlo y propone cómo cruzar variables para que tú tengas cosas en claro y logres identificar como, ¿sabes qué? Yo soy bueno ¿para qué? Para algo tengo que ser bueno en la vida. Entonces, cerraré contándote el proceso que hice yo cuando me di cuenta de que yo quería empezar un podcast, que quería hablar de tecnología, pero que en realidad no tenía ni idea de tecnología comparado con los que ya estaban haciendo podcast de tecnología. Y temas geeks. Y vamos a evaluar series y también, ¿por qué no? Vamos a hacer un unboxing y que me regalen un teléfono y yo lo destapo y uno se dice como, sí, yo quiero todo eso, pero ¿cómo lo logro? Si yo soy un nadie, nadie, pues yo había trabajado
sí, como el locutor de radio, pero que en realidad nadie sabe quién eres, ¿no? Entonces eres el que da la hora en la radio y presentas la siguiente canción y hay alguna persona eventualmente te puede reconocer, pero eso no significa tener ninguna relevancia para la sociedad. No, ninguna decisión seria depende de ti. Entonces, porque alguien te iba a regalar un teléfono, no va a pasar. ¿Qué tengo entonces yo? ¿Qué tengo que no tengan los otros? Que no tengan, no sé, en México, Byte Podcast o, o Abarca, o yo no sé, o el podcast de Apple Esfera o de portales así grandes. ¿Qué tengo yo que no tengan ellos? Algo debe haber. Y un día que yo estaba haciendo mi podcast experimental y había dicho, pues, ¿por qué no lo hago desde la bicicleta? En el centro de Bogotá había unas bicicletas públicas. En ese momento yo agarraba el último tramo y decía, me voy a ir en la bicicleta. Y me bajé de la bicicleta y pensé, lo logré. Estoy experimentando y estoy terminando de hacer un programa en la bicicleta, desde la bicicleta. Entregué la bicicleta, me bajé de la bicicleta y me fui a ir y vino un perro y me ladró y casi me muerde y me asusté y dije una palabrota. Todo eso era como parte del despelote, del desorden, de lo desprolijo, dicen los argentinos, de la búsqueda. Y pensé, finalmente esto no lo oye nadie, no lo está oyendo nadie. Pero me escribió una persona de México y me dijo, ¿sabes qué? Vivo con 2 gatos y los 2 gatos se asustaron cuando sonó un perro en tu podcast. Yo pensé, ¿eso es posible? Que alguien me esté oyendo y que además esa persona tenga gatos y que los gatos se confundan y ¿cómo ocurre eso? Entonces pensé como, claro, perdonen la grosería, pero uno en Bogotá dice como, claro, marica, eso es, usted tiene a Bogotá. Los otros no están en Bogotá. Y en Bogotá usted todavía no tiene a nadie haciendo ese tipo de podcast. Usted puede ser el primero que haga un podcast sobre todas esas cosas que todo el mundo está hablando, pero el primero que lo haga en Bogotá. Solucionado el problema. A partir de ese momento sentí como, bueno, voy a hablar de la nueva actualización de WhatsApp, que ahora permite tener mayor seguridad en los mensajes porque vienen cifrados y por allí de fondo está sonando el señor que vende aguacates. ¿Lo oyen? Más tarde voy a comprar un aguacate para el almuerzo. WhatsApp, dice que, y empecé a sentir como voy a dejar de tener vergüenza porque mi ciudad es muy ruidosa y a encontrar la forma de integrarla hasta que llegó la pandemia. Y al final el ejercicio es, agarras algo que incluso sientes que te avergüenza y que dices como, esto está mal, y lo pasas de la casilla de las debilidades, lo pasas a la casilla de las oportunidades. Y dices, vamos a sacar una oportunidad de algo que otra persona no tiene. Bueno, que en realidad sí hay más gente que lo tiene, pero no lo estaban haciendo. Y de hecho mucha gente me criticó por hacer podcasts ruidosos, pero automáticamente la audiencia en España se disparó. ¿Por qué en España? Porque para los bogotanos era como, pues claro, está en el centro, está en la séptima, qué bobana. Pero para la gente que estaba oyendo en España decía como, "Oh, ¿en serio? ¿Venden aguacates en la calle?" Qué interesante panorama y prueba, ¿no? Esa experimentación puede darle un poco la respuesta a Fanny. Gracias. Por aquí, María Fernanda Quintero también quiere hacer una pregunta. Adelante, Mafer. Hola, buenas tardes. Me llamo Fernanda, soy de la Universidad de Celaya, estudio comunicación y medios audiovisuales y quisiera saber cuál es el tema del trabajo que usted realiza. Bueno, estoy teniendo 3 trabajos, 3 jornadas laborales. Uno es lo que sigo haciendo como independiente. Procuro no abandonar mi podcast independiente, ese en el que salía a la calle y que tan pronto se pueda salir a la calle, volveré a las calles a grabar.
pero además estoy trabajando como presentador de El Primer Café para El Tiempo y Spotify Studios, en donde soy el presentador. Tengo funciones de periodista, pero principalmente soy la persona que con una copresentadora nos reunimos con los redactores y los jefes de redacción del periódico para preguntarles sobre las noticias cotidianas. La idea es que ese podcast se publica por la mañana, temprano, y un poco debería cumplir la función del noticiero matinal para las personas que ya no están oyendo radio. Hay personas que siguen escuchando radio y les gusta la radio, y la radio cumple una función muy importante allí, en conectarte con lo que está pasando en el mundo, en las mañanas en especial. Pero hay personas que dicen, no, es que yo a esa hora no tengo tiempo, yo me levanto un poquito más tarde. O yo quiero ir a otro, no sé, otro tipo de narraciones. Entonces, desde el periódico, lo que hacemos es hablar con los periodistas. Innegablemente tenemos que dar la noticia, pero no tenemos el formato de lectura de noticias, ni de entrevista a los protagonistas de la noticia, sino de hablar con los redactores y con los editores que nos cuentan su visión de la noticia, que viene ya mediada por alguien que cotidianamente está al tanto de todo y te da un nivel de análisis en ese relato. Y con Caracol Podcast, la compañía de radio, estoy encargado de crear las políticas de podcast, de un poco desde adentro de la compañía y desde afuera de la compañía, tratar de integrar la demanda con la oferta. Y aquí estamos hablando de mercados. ¿Quién está haciendo podcast? ¿Y quién está pidiendo podcast? ¿Cuáles son las posibilidades comerciales del podcast? Para ver cuáles son los clientes que podrían ser anunciantes en modelos de podcast y cuáles son los podcasts que están funcionando y que podrían funcionar para entregarle a esos clientes un producto eficiente y además bonito y novedoso, ojalá. Muy bien. Muchas gracias. Con gusto, Fernanda. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta de nuestros participantes? Yo quisiera también aprovechar, y perdón que vuelva a preguntar, Félix, con los chicos estamos pensando, los chicos de la Universidad de Celaya de séptimo semestre en la materia de producción de radio, se llama como tal la materia que un poco te contaba, que quizá con estos cambios, ¿no? Estas evoluciones, cambia a ser una materia de proyectos sonoros más bien, ¿no? Para ampliar un poco este alcance. Y tenemos la visión de poder desarrollar un podcast comunitario, no sé si denominarlo así, porque he estado buscando y he encontrado muy pocas referencias al respecto. Hay aquí en Celaya, muy cerca, una comunidad que se denomina Los Capulines, y queremos contribuir, queremos tener un impacto social dentro de la comunidad, en un grupo de niños específicamente. Hay muy poco al respecto, pero tenemos la intención, la Universidad de Celaya siempre ha buscado ese impacto, el trascender, y creemos que a través, bueno, personalmente creo fielmente en que el podcast puede ser un camino para impactar a esa comunidad. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tipo de podcast? ¿En qué momento está? Porque entiendo que hay muy poco, al menos en Celaya, donde nos encontramos. Creo que hay dos formas de aproximarnos a ese tipo de trabajo comunitario. Una de esas formas es, vamos a acercarnos desde nuestra producción a la comunidad. ¿Y en qué consiste eso? Vamos, llevemos micrófonos y vamos a relatar lo que está pasando en la comunidad. Y hay otra opción que es la opuesta, de, no, espérate, no vayamos con la comunidad con micrófonos. Más bien, escuchemos a la comunidad. No le hablemos a la comunidad, sino oigámosla. Pero ¿cómo la oímos? Entonces tenemos que ir, de acuerdo, está bien, vamos hasta allá con los micrófonos, pero que los micrófonos no sean para nosotros. Que los micrófonos sean para la comunidad. Es otra posibilidad. Ahora, existe la tendencia a pensar, sí, pero es que la comunidad no sabe usar los micrófonos, entonces hay que enseñarles. Entonces puedes asumir esa perspectiva y decir, bueno, vamos a ir a hacer una capacitación y a enseñarles cómo es que se hace un programa.
Pero también puedes asumir la otra posición. Se nota que estudió en la Javeriana, por ahí Juan Pablo que teníamos al menos en el momento en el que yo estuve, estaba en la facultad, hablábamos mucho de la comunicación para el desarrollo y de hecho el énfasis que yo hice fue de comunicación educativa, énfasis en producción de radio. Quizás por eso no he empatado muy bien con los formatos puramente comerciales. Reconozco que lo comercial es necesario para hacer que todo esto sea sostenible, pero que debe haber algo más allá. Entonces, tú vas y a veces cuando dices, voy a llevar los micrófonos y le voy a enseñar a las personas cómo es que se graba y cómo es que se hace un programa, hay un poquito de paternalismo ahí y de una actitud engreída de yo sé cómo se hace y tú no tienes ni idea. Así que yo, que sí sé, vengo a tu comunidad a enseñarte cómo es que tienes que vivir tu vida. ¿Qué pasa cuando la actitud es diferente? Es como, mira, vengo, pero para que me cuentes. Cuéntame qué es lo que pasa acá. No, es que no te puedo contar. Bueno, ¿y qué hace falta? ¿Qué necesitas? Un teléfono inteligente. Consigamos un teléfono inteligente. Una grabadora. Pues aquí está una grabadora. ¿Y qué pasa si entregas los recursos y no esperas recibir nada, sino que en lugar de esperar, recibes y analizas? Escuchas y aprendes. Es una posibilidad. Y en el medio creo que debe haber más posibilidades que yo todavía no esté viendo, de cosas como que eventualmente ya están haciendo cosas contenido sonoro. Por ejemplo, en muchas comunidades en Colombia pasa que llegas y la gente ya está haciendo producciones, solamente que no sabías que eran producciones. Y que de repente hay un grupo de hip hop que está haciendo algo que es mucho más interesante que un programa de radio y que tú no habías valorado porque estabas pensando, pero es que eso no es radio. Yo necesito es radio. Yo vine aquí y fue por lo de la radio. ¿A mí de qué me sirve un grupo de hip hop si no voy a hacer un programa musical? ¿Qué tal que para ellos ese hip hop no sea la aspiración de grabar un disco y ser tan famosos como Maluma, sino que tal que para ellos eso sea una expresión tan original que no se les ocurre que puedan imaginarse hacer un programa de radio? ¿Para qué un programa de radio si yo puedo hacer una canción? Por ejemplo, por inventar. No sé con qué se encontrarían ustedes cuando se acerquen, o no sé ni siquiera si necesitan acercarse. De pronto la respuesta ya está ahí. Claro, no, y súper interesante tus perspectivas y quizá tenemos que experimentar, como bien tú lo dijiste, ¿no? Habremos de empezar por ahí y por supuesto te vamos a contar qué resultados hemos tenido. Muchísimas gracias. Pues bueno, estamos ya al final. No sé si quieran aprovechar alguna otra pregunta. Estamos al final del tiempo que nos ha concedido Félix para este espacio, que me parece que ha sido bastante enriquecedor. Quiero pedirte, Félix, que nos digas cómo pueden encontrarte los jóvenes que están aquí presentes, nuestros participantes, dónde te encuentran. Dinos el nombre como tal, si quieres, de tus podcasts, tus redes, para pues generar comunidad. Genial. Voy a tratar, por redes sociales, digamos que voy a tratar de mantenerlo simple porque a veces pienso, he hecho tantas cosas que a veces no me acuerdo de cuáles son. Y si hubiera un representante por cada una de mis páginas web, diría como, se te olvidó mencionarme. Entonces, ok, está bien. Locutor Co en todas las redes sociales. Locutor porque a eso me dedico todavía, sigue siendo mi profesión. Trato de enfocarla distinto, como que no sea solamente leer un texto que me pasen escrito. Y Co porque soy de Colombia, entonces el dominio de Colombia es .co. Entonces mi página es locutor.co. Y en redes sociales, ¿qué pongo? Locutor Co. Y luego siempre viene alguien que me dice, yo pensé que decías eso porque estás loco. No, pues es aparte, ¿no? Aparte, no debería estar relacionado, pero de pronto sí. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? Un mensaje para los jóvenes. Hay muchos aquí que quizá nunca habían escuchado tan a detalle que es un podcast. Algunos otros lo están estudiando a nivel de maestría, como Diana, por ejemplo, Juan Pablo,
¿Algún mensaje de cierre, Félix? Sí, todo lo que yo sé no es nada más que una visión y un descubrimiento. Lo cuento porque puede alertar y puede dar luces para alguien que descubra que yo estoy equivocado y que hay otras cosas que van más allá, cosas que yo no he visto. Tengo un alcance corto, pero voy compartiendo lo que voy alcanzando, contándole a la gente y en esa misma medida esperaría reciprocidad y si descubren algo bonito que yo todavía no sé, por favor cuéntenmelo y enséñenme. Por supuesto, cuenta con ello. Perdón, te interrumpí, adelante. No, ya está. Perfecto, sí, creo que es desde que yo, pues ahora sí que di contigo, Félix, fue a través de los podcasts, fuiste entrevistado en varios podcasts. Desde que te he escuchado me he dado cuenta que eres una persona sumamente abierta a compartir, pero también a aprender y creo que eso de parte personal es algo que te reconozco y por ello en nombre de la Universidad de Celaya, de los jóvenes que están aquí, de los invitados internacionales que tuvimos, agradezco esta gran disposición de generar comunidad. Me daría mucho gusto, como te lo dije al inicio de la sesión, que podamos tenerte en algún momento, ya que pase la pandemia, que es lo que todos esperamos, ¿no? Como un renacimiento, poderte invitar a México, tenerte en Celaya. Hemos tenido muchos ponentes internacionales y el gusto será enorme poderte tener ahí, que conozcas nuestra cabina, que conozcas a nuestros jóvenes y que aprendamos juntos de tu experiencia y de lo que hacemos, por supuesto, aquí en Celaya. También para Juan Pablo, para Diana, que están en el extranjero, siempre bienvenidos a su casa aquí en Celaya. Googleela para que vean dónde estamos dentro del mapa en México. Somos el corazón de México. No me queda más que darte simbólicamente por ahora, Félix, voy a compartirte nada más. Te lo haré llegar con mucho cariño, por supuesto. Un reconocimiento por parte de la Universidad de Celaya, que dice: la Universidad de Celaya otorga el presente reconocimiento a Félix Riaño por su valiosa participación como experto en podcasting, impartiendo el webinar La Radio versus el podcast a los miembros de la comunidad educativa de la Universidad de Celaya. Gracias. Nuevamente, aquí están agradeciéndote también, por supuesto, algunos de los participantes en el chat, ¿no? Y pues lo importante es generar esta comunidad. Cuenta con la uni. Cuando pienses en Celaya, ahora ya vas a pensar en Celaya, Félix, espero. Pienses en la uni, eres bienvenido siempre. Mil gracias, mil gracias. Me encanta poder comunicarme con ustedes y ojalá pueda ser también como para, después de estas charlas, es muy bonito reunirse con algunas personas para decir, ¿nos tomamos un café ahora y hablamos de otra cosa? O de lo mismo, pero con un café. Claro, tomémonos un café, así será. Ya sea la virtualidad o presencial, será un deleite mayor. Genial. A todos nuestros participantes, muchas gracias por estar presentes. Esperamos que esta oportunidad de contacto con Félix la aprovechen también para su proyecto profesional, que tenga un impacto en su vida profesional. Ya se los presentamos, ya lo acercamos. Ahora estén ustedes gestionar esta relación en beneficio no solo profesional de ustedes, sino también de sus entornos donde se desarrollan profesionalmente. Félix, estaremos en contacto. Por aquí ya se están despidiendo todos. Muchas gracias. Fue muy enriquecedor. Gracias por la experiencia compartida. Ya estamos viendo aquí si invitamos a Juan Pablo de la Javeriana que colabora en el proyecto comunitario y eso es lo bonito. Yo creo que de las tecnologías de la comunicación, ¿no? Sí, qué lindo. Bueno, un gusto a todos. Estamos en contacto y muy buena tarde. Provecho. Gracias. Chao.